Bueno, la propuesta está planteada, nos acompaña Juan Germano, que es director de Isonomía Consultores, es una de las encuestadoras que trabajó activamente para distintas fuerzas políticas, me decías antes de salir al aire, precisamente asesorándolas y haciendo mediciones. En consecuencia, ¿estabas advertido que iba a ser el resultado o los resultados finales te sorprendieron y en tal caso, en qué no y en qué sí? A ver, más o menos había un determinada, digamos, ambiente que parecía que esto ocurría, ¿no? Sobre todo hablando en la provincia de Buenos Aires. Me parece que el kirchnerismo, en términos de encuestas, perdió en los lugares donde uno asumía que iba a perder. Tal vez le fue un poco peor en lugares donde uno asumía que iba a ganar, ¿no? O que iba a ser otro el resultado. Pero se veía, los últimos 15 días de campaña, siempre había una cercanía, obviamente, entre Massa y Insaurralde. Es cierto que era injusta la comparación porque Insaurralde se fue armando durante la campaña, la gente lo fue conociendo durante la campaña, no en el caso de Massa. Conociendo, bueno, conocimos la figura que te presentan, ¿no? Porque la presentación pública se la presenta Insaurralde como alguien nuevo de la política, en realidad es yerno de Toledo, madrina derecha de Ubalde, digamos, si uno porque yo te digo, porque soy de Lomas de Zamora, si uno le escarba así, le rasca la cáscara, es muy viejo Insaurralde. Pero en términos de opinión pública era un candidato con 60 puntos de imagen en eso, conocimiento. Claro. Y digo, la estrategia fue clara, es asociar la figura de Insaurralde con Cristina Fernández de Kirchner y con Daniel Scioli. Digo, esa fue la estrategia hasta el momento. Esto le otorga al kirchnerismo un piso, ¿no? Se pensaba en 30 puntos, fue en 29 en la provincia, digo, es un poco lo esperado en términos de la campaña que se planteó, ¿no? Seguramente la idea era ganarla o quedar un poco más cerca de Massa, seguramente, pero en términos comunicacionales este fue el objetivo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace el kirchnerismo para crecer? ¿No? Si mantiene una misma estrategia, ¿por qué le iría mejor en octubre? Digo, esto que decíamos 15 días antes, Insaurralde no era tan conocido, bueno, el 11 de agosto, Insaurralde ya era conocido, sí, ¿no? Y obtiene 29 puntos en la provincia. Digo, ¿cómo hace para ahora crecer? Evidentemente algún cambio comunicacional va a tener que hacer, no sé si lo hará efectivamente. Ahora, de tu percepción, ¿hay como una oxigenación en el clima político a partir de los resultados precisamente de la elección? Y además se está plasmando en expectativas que quedan reflejadas, por ejemplo, en los mercados de capitales. Ahí, por ejemplo, te digo porque a mí me toca seguir de cerca los datos de la economía. En los últimos días hubo una oleada de fondos de extranjeros que ingresaron dólares a la Argentina, ingresaron divisas a la Argentina para comprar acciones, cosa impensada en algún otro contexto. Y la especulación es que lo hicieron porque de alguna manera esto archivó cualquier intento reeleccionista de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Compartís esa lectura o no? Bueno, a ver, en términos generales, sí. Digo, uno, a menos que Máximo, Florencia o Alicia sean candidatos en el 2015, digo, Cristina no tiene la posibilidad de otro mandato. Los números no se lo van a dar tampoco, ¿no? Ahora, tomo lo que decías de las expectativas. Es cierto, pero las expectativas que la ciudadanía y parte de los mercados ponen algunos dirigentes son interesantes, pero hay que ver cómo se llevan adelante. Quiero decir, Sergio Massa evidentemente en la clase política y ahora en la ciudadanía le ha dado una expectativa, le ha dado una oportunidad, ¿no? En agosto y seguramente lo reivindicará en octubre. Ahora, Sergio Massa va a tener el rol que para mí digo es el cargo más ingrato, que es el del legislador. Y esto lo digo en términos de opinión pública. ¿Por qué lo digo? Porque el legislador puede ir mucho a sesiones, puede ser el mejor legislador y en términos de opinión pública... Sí, quedar absolutamente desdibujado. Muchas veces la gente no lo percibe. Entonces, si uno mira la irrupción de Massa en la política nacional, provincial pero nacional, digo, ¿cómo empezó Massa? Digamos, ante la opinión pública, ¿cómo comenzó? ¿Cómo se creó? Como un gestor. Era un dirigente que solucionó o puede solucionar determinados problemas en su municipio y sobre todo los temas de seguridad. Ahora, esta expectativa hay que mantenerla después. Y es muy difícil mantenerla, sobre todo en un cargo legislativo. Por eso digo que voy a tener que trabajar mucho en de acá a octubre seguramente, pero sobre todo de octubre hasta el siguiente octubre de 2015, ¿no? Recién se te escapó, lo dijiste conscientemente, pero diste como que los resultados de las PASO serían confirmados, o las grandes tendencias serían confirmadas en octubre. ¿Te parece que el escenario ya está jugado? En términos generales sí,
obviamente hay que analizarlo por distrito, ¿no? Digo, la ciudad de Buenos Aires nos presenta el mayor interrogante con UNEN y ver cómo, si es que logran mantener unida esa tropa, ¿no? A veces es muy difícil, sobre todo porque algunos candidatos que quedaron afuera, ¿no? en esta primaria, tienen perfiles bien distintos, ¿no? Y no sé, hay que ver cómo termina apoyando, y lo digo puntualmente para ponerle nombre y apellido, el votante de Alfonso Pratibay. ¿Va a votar a Elisa Carrió? ¿Va a votar a Pino Solanas? ¿O tal vez es más proclive a votar al PRO? Entonces digo, esa va a ser la gran incógnita. Y en la provincia de Buenos Aires va a tener que ver el voto útil, sobre todo el de Francisco Narváez. Ese me parece que puede ser el que tenga mayor volatilidad. Y digo, digamos, la diferencia entre Massa y Insaurralde me parece bastante importante, ¿no? Sí, creo que fue sorprendente en algunos distritos. El oficialismo perdió en Lanús, por ejemplo, o en Avellaneda, lugares que antes te resultaban impensados. Hay otro dato de esta elección, que fue lo que pasó en Santa Cruz. La presidenta perdió en la escuela donde fue a votar, donde actuó de movilera para un canal donde tiene algunas fichas puestas, porque si vamos a decir la verdad, presidenta, hay que decirla enteramente. Perdió en su mesa, sí, pero además repitió lo que hace el kirchnerismo, por ejemplo, lo hizo en Buenos Aires alguna vez, cuando dividió el electorado entre Tellerman y Coso y permitió el surgimiento de Macri, sí, como sí, gobernador o intendente, como lo quieras decir. Esto quiere decir que estamos ante el mismo escenario, es decir, si yo no me puedo quedar con todo, rompo, como históricamente los últimos 30 años pasados en la política argentina. Esa es una buena pregunta, me gustaría tener esa respuesta. Digo, en Santa Cruz pasa algo muy, muy puntual. Santa Cruz es una ciudad que está, una provincia que está en crisis, una crisis política muy fuerte, una crisis económica fuerte, una crisis de temas de agua, temas de energía. Digo, en ese contexto y la pelea, el gobernador ex kirchnerista Peralta con la presidenta, digo, le abrió lugar a Eduardo Costa, que por fuera le fue muy bien, como se preveía en las encuestas. Ahí sí era algo que sí se estaba viendo. Se verá cómo sigue. Evidentemente vienen 2 años interesantes para seguirlos. Hay una expectativa en la ciudadanía de otros actores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no se resuelven, o la ciudadanía percibe que no se están resolviendo algunos problemas muy claros, muy básicos, y vos decías al principio, mostrar lo que las grandes decisiones nos impactan en el día a día. Bueno, hay cuestiones del día a día que la ciudadanía no está viendo que se solucionan, y cuando ve que desde el oficialismo no se le otorgan respuestas, es natural que miren hacia otros candidatos. Por eso digo, la expectativa con los otros es fuerte y van a tener que también cumplirla. La última, Juan, si este resultado se plasma en octubre, ¿qué transición esperás para el 2015? Tenemos que empezar a ponernos el casco los ciudadanos porque, digo, la economía claramente está dando señales de que ya no tira como antes y acá las pujas por el liderazgo suelen tener ese trasfondo, ¿no? Se juegan con todo y juegan con los recursos de todos nosotros, no con los de ellos. Sí. Bueno, hay algunas cuestiones que hay que analizar. Digo, evidentemente el peronismo va a ser uno de los grandes actores de este juego. Lo que nos dio agosto fueron muchos nombres. Nos dio Julio Cobos, siendo muy bien en Mendoza, nos dio un Hermes Wiener en Santa Fe, nos dio un gran desempeño de Carrió en la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente nos colocó Massa en la arena. Digo, hay muchos candidatos, Macri sigue estando presente. Habrá que ver cómo la política empieza a tamizar. A tamizar, exactamente. Porque evidentemente son 2 años complicados y bueno, también falta todavía, no dijimos, cuál es el elegido por el kirchnerismo para continuar. Ese es el punto, me parece, una atomización del poder en momentos donde me parece que va a haber que tomar decisiones importantes, es lo que está subyacente en los agentes económicos y precisamente en buena parte de los ciudadanos también. Gracias, Juan. Es un gusto. A ustedes en el próximo bloque con nosotros la gente de Red Fiscal.